Hola, hola, ya está. Don Salvador Frausto, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Arturo, un gustazo arrancar la semana platicando con ustedes y con la Para evitar audiencia. malas interpretaciones, ¿a qué corresponde esa B de su cachucha, don Salvador? Es de Boston. La semana pasada o antepasada traía una de Nueva York y Anda me usted, dijeron pero que parecía yankee imperialista, entonces ahora soy progresista de Boston. progresista de Boston, muy bien. ¿Y el cambio del sombrerito a la cachucha, a qué se debe? Hoy se me ocurrió, ahora ando alternando cachuchas con sombreros. Muy bien, Salvador. Arturo Cano, Arturo, gusto en saludarte. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Salvador, ¿qué tal? Pues el mundo no para. Este vértigo con el que iniciamos el año, pues parece que se va a mantener todo lo que resta de 2026, ¿no? ¿Tú no eres beisbolero, Arturo? Fíjate que no, o sea, digo, sí voy a he ido a algunos juegos, me emociona ver a la gente, eh, voy a sonar sangrón, pero analizar el fenómeno de masas que significa cualquier confrontación deportiva y las pasiones que desatan la gente, pero no tengo un particular gusto por ese deporte, que fue el deporte sexenal el Eh, sexenio pasado, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos con Daniela Pastrana para preguntarle también sus aficiones beisboleras o no? Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Estoy viendo ya que la discusión es el béisbol y eso supongo que es por la cachucha de Así es. Salvador Que le Frausto, va que al no alcanzo Boston, a ver de quién es, ¿no? De que le va Boston, de de Boston. Boston, Daniela. ¿Cómo ves, Daniela? ¿Tú usas cachuchas, sombreros a veces? ¿Nunca, No, Daniela? bueno, sombreros sí me gustan, sombreros así, a la ancha y así, sí me gustan, pero Poco con cuando, frutitas y todo, y florecitas y todo, ¿o qué? ¿Sí? todo así, cuando sale, pero pues en el campo, aquí en la ciudad es como un poco extraño, ¿no? Es como que entran con anteojos oscuros a entrevistas que son cosas que yo nunca me he explicado. ¿Nunca, Sí, nunca uso, has vestido norteña con bota picuda y con sombrero acá norteñón, Daniela? no, a mí me gustan más los sombreros de ala ancha, estos que son como más así, más lindos. Más que los picudos, los del norte, pues es que sí, es una cultura, ¿no? Pero yo siento como que eso no me va tampoco. O sea, es que eso está bien cuando sabes montar, por lo menos, ¿no? Que no es mi Sí. caso, por supuesto. Es una maravilla, Julio, asistir a un partido de béisbol en ciudades como Mazatlán o Culiacán, donde hay una pasión beisbolera impresionante, son muy divertidos. Y en alguna ocasión andaba reporteando yo hace unos años en Phoenix, Arizona, el tema de migrantes, las leyes antiinmigrantes, y de repente estando en una pizzería naturalmente atendida por puros mexicanos, vi que comenzaba a pasar mucha gente con sus uniformes de los Diamonds, ¿no? Pudo haber juego, me asomé, sí había boletos, entré y quedé muy impresionado por ese estadio que pues, es el desierto, es una ciudad en el desierto, un estadio cerrado que a la hora que baja el sol lo abren, ¿no? Y comento esto porque hace unos días tuve la oportunidad de asistir al remodelado Estadio Azteca, ahora lleva el nombre de la institución bancaria que lo alquila o lo compró, no sé. Eh, pues recordé aquel estadio de Phoenix donde vi el juego entre los Phillies de Filadelfia, por cierto, y los Diamonds de Arizona. Al ver el Azteca, que han presumido mucho la remodelación, pues me quedó la impresión de que sigue siendo un estadio muy rascuache, el Azteca, con todo y Vaya, su gran remodelación. claro. Hace unos minutitos pusimos el video de lo sucedido en Puebla con la protesta de habitantes de San José, Chiapa, contra la instalación de una planta recicladora de basura que ya fue rechazada en Hidalgo, específicamente en las inmediaciones de Tula, acusándola, el 63% de la gente en una consulta ciudadana oficial la rechazó y bueno, fue retirada, no se instaló ahí el proyecto, ahora se pasa a Puebla entre protestas de alguna gente.
Mucho se ha hablado del hecho de que la presidenta por segunda ocasión pone el índice en alto para hablar en cara a los manifestantes y, digamos, discute, fija su postura frente a ellos. Son menos de 2 minutitos lo que dijo la presidenta hoy en respuesta a los señalamientos de que regañó a esos manifestantes o la postura que tuvo ahí. Y luego les pido, Salvador, Arturo y Daniela, sus opiniones sobre ese tema. Adelante, por favor. En este caso, pues ellos, aunque sabían que los iba a atender, de todas maneras, mientras estaba el evento, pues estaban gritando. Y hubo un momento incluso que estaban empujando a la gente porque querían que la lona llegara hasta adelante. Entonces ahí fue cuando dije en el micrófono, a ver, ¿quiénes están de acuerdo en que termine el evento y después lo reciba? ¿Y quiénes no? ¿Quiénes quieren que los reciba ahora? Entonces todos dijeron, no, pues mejor al final del evento, ¿no? Porque estábamos entregando llaves de los nuevos departamentos de la Comisión Nacional de Vivienda en Puebla. Entonces, cuando ya lo pusimos a votación, pues ya se calmaron porque estaban empujando a la gente que estaba en el evento. Al final del evento los fui a atender, fui a ver una vivienda y después de ahí fui a atenderlos. Iba con el gobernador Armenta, que por cierto es muy buen gobernador, también atiende a la gente. Entonces llegué ahí, estaban muchos de ustedes y no me dejaban hablar. Dije, a ver, espérense, déjenme les explico. No se preocupen, no vamos a hacer nada en contra de la gente, nada más permítanme que les platique qué es lo que va a haber, cuándo van a hacer las asambleas, cómo seguimos trabajando para llegar a un consenso. Pero había algunos que no me dejaran hablar, no me dejaban hablar. Entonces al final les dije, a ver, les voy a decir qué fue lo que pasó. Y entonces ya les dije, de todas maneras ustedes entraron en el evento, gritaron en el evento y sabían que de todas maneras los iba a recibir. Y segundo, van a venir los secretarios para hacer asambleas con ustedes, no se preocupen, atender las demandas de la población, porque hay muchas necesidades en ese municipio, y ver si estamos de acuerdo en cómo se va a colocar el polo de economía circular. Pero además, ellos tienen un basurero a cielo abierto, un basurero mal manejado, digamos, muy cerca de ahí, y el objetivo es quitar ese basurero y que haya plantas recicladoras. Pero bueno, no me dejaban hablar, entonces por eso levanté un poco más la voz para que me escucharan, ¿no? Pero de ninguna manera estaba regañando, incluso si escuchan lo que les estaba diciendo es vamos a resolver el problema, no se preocupen. Salvador Frausto, ¿qué opinas de estas formas de encarar la presidenta algún tipo de protestas? Ella dice, ya habíamos quedado de que los iba a recibir, ¿para qué se manifiestan y para qué hacen ruido? ¿Cómo ves el tema, Salvador? Me parece, Julio, que en el fondo hay una presión fuerte que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en estos días, en esta época, que tiene que ver con pues los pronósticos modestos de crecimiento económico que hay para el país. Para este año, pues los pronósticos de crecimiento es de 1.3 a 1.8% en general, aunque Hacienda lo llega a poner hasta en 2.8%, pero bueno, digamos, el consenso es que estaría por debajo del 2% ese crecimiento, y está tratando de jalar la inversión privada con estos polos de desarrollo. Si recordamos, detrás del asunto de esta protesta por el basurero a cielo abierto, también está el contexto de los polos de desarrollo que está lanzando en distintos estados del país. Se anunció con mucha fuerza, por ejemplo, el de Tlaxcala, y en otras ciudades, que son tratar de jalar el interés de las empresas privadas para invertir en México en proyectos productivos, y están atropellando ciertas demandas de activistas de temas que tienen que ver con cuidado al medio ambiente, o de comunidades que se pueden sentir afectadas, como es el caso de estas personas que estaban protestando en Puebla. Entonces, ahí me parece de fondo una preocupación muy grande por lanzar
su plan de desarrollo económico, en el cual, como tú, yo coincido con la columna que escribes hoy, Julio, de que hay 3 personajes dentro del gabinete que están impulsando estas posiciones, digamos, incluso con ciertos coqueteos neoliberales o tecnócratas, que son Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, Altagracia Gómez, que es el enlace con los empresarios, Alicia Bárcena de Medio Ambiente. Yo sumaría a Luz Helena González, la secretaria de Energía, con este tema del fracking. A mí me parece que estos 4 personajes están tomando mucha fuerza en el gabinete de Claudia y están subrayando la importancia del crecimiento económico, porque además se suma a la crisis mundial de que no hay manera de controlarla, de los precios de petróleo por el conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel. Entonces hay una presión muy fuerte sobre Claudia Sheinbaum y el sector empresarial mexicano y estos sector del gabinete mexicano, que nos hemos visto a la presidenta con ciertos enojos en algunos momentos de ciertas cosas que no salen como ella quisiera o como las tuviera planteadas, pero me parece que de fondo es esa, la preocupación que hay por el crecimiento económico y que pues está en una circunstancia muy complicada de entorno mundial, de empresarios mexicanos rejegos a querer invertir, o sea, es decir, me parece que hay un gran esfuerzo tanto de Marcelo Ebrard como de Altagracia, de Altagracia Gómez por generar inversiones, y añadiría solamente un dato más, y me parece que la presión crece por el activismo empresarial de Samuel García de Movimiento Ciudadano, que acaba de traer un montón de inversiones de Asia hacia Nuevo León. Entonces, la presión, el enemigo político interno de Claudia es Movimiento Ciudadano, es Samuel García, es Luis Donaldo Colosio, no es el PAN. En Palacio Nacional no les preocupa ni el PAN ni el PRI, se están destruyendo solos. En cambio, el tono que está generando Movimiento Ciudadano y particularmente Samuel García están preocupando en las esferas de Morena para el tema electoral del próximo año. Y bueno, pues esas presiones me parece que están ahí latentes en los exabruptos que hemos visto de la presidenta. Órale, Salvador, qué interesante, gracias. Vamos con la siguiente opinión. Arturo Cano, ¿qué opinas de incidentes como este de Puebla y otros que puedan haberse registrado, Arturo? Pues creo que fue el encabezado del diario Reforma, el que calificó este encuentro con pobladores de esta comunidad que ha protestado de manera consistente como un regaño. Lo que yo veo en el video es una persona tratando de hacerse oír en medio de una gritería. También me llamó la atención la actitud del gobernador Armenta, usualmente muy echado para adelante, pero que ahí permanece con una mano sobre otra, meneando a veces la cabeza de una manera nerviosa, como rechazando lo que dicen los pobladores y las quejas. Creo que hay entre los asuntos que hay que señalar más allá de lo económico y de este interesante ángulo que sugiere Salvador, hay que señalar que en las giras de la presidenta la mayor parte de las veces las protestas tienen que ver con temas locales que deberían ser atendidos por los alcaldes o por las gobernadoras o gobernadores, y que hay una inacción o cierta actitud negligente de parte de gobernantes locales que esperan a la que llegue la presidenta para que ahí surjan los reclamos. Ahora, en el caso particular de los polos de desarrollo, lo que vemos una vez más, lo vimos también el sexenio pasado con muchas de las obras que interesaban al presidente López Obrador, es una falta de trabajo político con las comunidades, de convencimiento, pues de explicar a la gente realmente de qué se tratan las obras, qué beneficios van a traer, qué afectaciones, de consenso, de política. Y no hay esas explicaciones. Lo vimos en el caso del Istmo, con protestas, en el caso del Tren Maya, con comunidades también que rechazaron
y que calificaron la consulta como pues una simple farsa o un asunto escenográfico. Y creo que si no se atiende esas protestas, la mayoría de las veces legítimas de las comunidades, preocupaciones por el medio ambiente, por su entorno, por el empleo, pues no dejaremos de ver este tipo de escenas. Bien, Arturo, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinas sobre lo sucedido en este tema de Puebla y en general, pues de la manera como la presidenta Sheinbaum ha encarado algunas protestas o algunos momentos difíciles en cuanto a la persistencia de expresiones o mantas o consignas en cierto sentido político de protesta, Daniela? Bueno, te diría tres cosas. Una, que en principio me parece que es bueno y es sano que tenga estos intercambios con las personas. Creo que tenemos que dejar de sacralizar esta imagen eh, y que además fue una de las cosas que justamente con las mañaneras, con los recorridos, con su estilo particular, López Obrador de gobernar, pues introdujo como algo que es bueno, ¿no? Dejar la solemnidad de la figura presidencial para poder tener estos intercambios. Yo decía en las mañaneras es como no es una conferencia, es una charla con el presidente y eso ocurre y cuando lo increpan los periodistas, algunas de las compañeras a la presidenta y se ponen ahí a alegar, pues es justamente una de las cosas que creo que se han introducido de forma positiva también para el debate y las explicaciones, que le quitemos esa solemnidad. Entonces a mí me parece bien que tenga estas conversaciones, que se baje a decirles, a ver cómo está la cosa y como bien dice Arturo, pues cuando tú dices, no, a ver, espérense, déjenme hablar, creo que eso también es válido, ¿no? Porque pues si así son cuando uno quiere hablar y nadie te escucha porque todos están gritando, pues también se vale de pronto decir, tilín, pónganme atención. No me parece de verdad mal. Llama la atención también que dentro de las discusiones se ha hablado mucho de esto y de las implicaciones que puede tener, pues, que se pongan los temas, que se expliquen y que tengas estas reacciones de la población que a lo mejor puede ser que en algunos sectores del Palacio Nacional o de algunos sectores de gobernantes les parezcan injustas. Dicen, ya los iba a atender y de pronto vienen. Tienen tiempos distintos, las poblaciones tienen urgencias y los gobernantes tienen muchas cosas que atender. Pero creo que estas cosas que pueden parecer en algún momento pues que o llevan jiribilla o que no se están, o que está siendo injusto porque no sé, porque ya había una oferta de atención, también se tienen que entender como parte de los procesos políticos que estamos viviendo, de la propia politización de la sociedad y que desde las distintas instancias de gobierno tienen que atender y tienen que entender que si hay un proceso de politización constante de la sociedad, pues va a llegar un momento en que te va a rebasar la ciudadanía por la izquierda, porque pues las instituciones del Estado tienen un tope, ¿no? Entonces, y pues va a ser eso, y va a ser con estos grupos, con la gente, etcétera, etcétera. Y creo también, ya para cerrar, que esto, un poco lo que dice Arturo, es muy importante de señalar. Muchas de estas cosas tienen que ver con falta de operación. Es que no tendría por qué decir, bueno, les voy a mandar una comisión federal para que les expliquen, una comisión del gobierno federal, porque esto no tendría que haber llegado a la protesta si antes hubiera habido un proceso de explicación de las autoridades locales de lo que se está planeando hacer y también de escucha y de entender que realmente, o sea, si a lo mejor es que hay unas quejas, algunas pueden ser no válidas, pero otras sí, y hay que escuchar a las comunidades, ¿no? Entonces, esto es un proceso distinto, lo hemos visto a lo largo de distintos años. Puede ser difícil que lo asumamos porque estamos muy acostumbrados a que las formas sean de un modo,
pero pues yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades para que realmente cambien los procesos de toma de decisión, tanto de las autoridades como de las comunidades. A veces lo hacemos y les planteo pregunta rápida para respuestas rápidas, concretitas. Salvador Frausto, dijo la presidenta Sheinbaum, Armenta es un buen gobernador. ¿Qué opinas del gobernador de Puebla? ¿Es un buen gobernador, Salvador? Fíjate que coincido con Daniela y con Arturo que debería haber contenido ese conflicto desde el gobernador. O sea, su gesto en el video también es de no voy a meter las manos, y sin embargo, si hubiera habido operación política del gobernador para explicarle a los pobladores cómo se va a cambiar el basurero de cielo abierto a otro tipo de basurero con otro tipo de tecnología, otro tipo de cuidados, etcétera. Entonces vemos que otra vez falla este gobernador de Puebla, que ha sido muy errático y ha tenido varios episodios críticos. Entonces a mí me parece que mucha de la operación política que ha fallado está en los gobernadores, incluida la de este gobernador Armenta de Puebla, Julio. Gracias, Salvador. Arturo Cano, ¿te parece que es un buen gobernador Armenta en Puebla? Pues creo que el círculo cercano del Gober Precioso debe estar de acuerdo con esa aseveración, Julio. Porque de ahí viene el señor gobernador Armenta, ¿no? Así es, así es. Daniela, ¿qué opinas sobre Armenta? La verdad es que creo que, o sea, no sé si es buen gobernador, creo que mantiene una forma de gobernar que ya tendría, o sea, que justo ya está rebasada por las personas, tiene muchas prácticas, formas, instituciones que creo que ya tendrían que ser superadas porque la sociedad va más avanzada que esas prácticas que para mí ya son como del siglo pasado, ¿no? Incluido esta presión sobre periodistas, bueno, lo que ya hemos visto. Bien, gracias, Daniela. Salvador Frausto, en otro tema que es el relacionado con el fracking, este próximo miércoles en la mañanera será presentado el comité científico encargado de dilucidar si es posible intentar una forma benévola del fracking en el futuro. ¿Qué opinas del tema del fracking en general y del comité científico, Salvador? Fíjate que sí me parece un tema muy técnico. Seguí con atención lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de que hay nuevas maneras de que el fracking no sea tan dañino para el medio ambiente. Habrá que ver si es cierto. Creo que es un tema que debemos estudiar y debemos seguir con mucha puntualidad a este comité científico para ver si realmente se puede utilizar esto con un bajo daño al medio ambiente. Entonces, habrá que ver. No soy experto en estos temas, no quisiera decir que sí es posible o no es posible un sistema más eficiente para extraer el gas, pero pues tendríamos que confiar en principio en este comité técnico y tenerle un seguimiento, porque sí, no sabemos si es un apuro, una presión muy fuerte que tenga ya Claudia Sheinbaum y su gobierno para entrarle a este asunto con inversión de privados, o si efectivamente sea un área de oportunidad, como dice otra corriente, Julio. Bien, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema específico, fracking, comité científico? Creo que la 4T, Julio, no ha podido dar respuesta a una pregunta que le planteó directamente Álvaro García Linera a la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en 2019. Vino a un evento, le organizaron un evento a Álvaro García Linera, entonces vicepresidente de Bolivia, y estuvo en el Teatro de la Ciudad con su antigua compañera de escuela, Claudia Sheinbaum, que entonces era jefa de gobierno. Ese evento lo moderó la hoy secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y en el afán de establecer un diálogo entre dos figuras del progresismo latinoamericano,
García Linera recordó sus tiempos de estudiante en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde aunque estudiaba otra carrera, pues estuvo más o menos en la misma época que Sheinbaum, y en un afán de mostrar esa cercanía y las preocupaciones que ya desde hace muchos años tienen los llamados gobiernos progresistas de América Latina, García Linera le hizo estas preguntas a Claudia Sheinbaum. Si me permites, las voy a decir, es algo corto, ¿no? Dijo García Linera: ¿cómo estás combinando el desarrollo con extractivismo, con la protección de la madre tierra? ¿Cómo estás conviviendo con esa contradicción? ¿Cómo están pensando esta paradoja entre desarrollo y defensa del medio ambiente? No es un tema nuevo para los progresistas, cómo extraer gas, cómo extraer los recursos naturales, con las implicaciones ambientales que tiene eso, con el respeto a los pueblos, a sus territorios, etcétera, etcétera. La respuesta de la hoy presidenta en aquella ocasión fue muy general sobre el desarrollo sustentable y algunas otras palabras, pues muy al uso entre los ambientalistas, pero no hubo realmente una respuesta, y creo que al lanzar esta propuesta del fracking, pues sigue sin haber esa respuesta de cómo se va a combinar, o para las organizaciones que merecen todo nuestro respeto, porque llevan muchísimos años en la defensa de los territorios. Estamos hablando de organizaciones comunitarias, de pueblos, de comunidades que se organizan para resistir, para rechazar este tipo de políticas extractivistas. Sí. Pues han planteado de manera muy clara, tú les has dado espacio aquí en Astillero Informa, de manera muy clara sus objeciones y sus dudas sobre cuál va a ser el marco en el que se va a mover ese comité técnico. O sea, el comité técnico puede decir, pues no conviene el fracking de ninguna manera, porque sus costos ambientales y humanos y para la naturaleza serían mucho más grandes que los beneficios que puede traer para el desarrollo. En fin, pues creo que es una moneda en el aire y un dilema no resuelto, no solamente para la 4T, sino para los progresistas de toda Latinoamérica en general. Gracias, Arturo. Daniela, ¿qué opinas sobre este tema? Fracking bueno, fracking malo, fracking peor, comité científico. ¿Qué opinas, Daniela? No, yo creo que todos tenemos muchas expectativas de ver qué va a decir ese comité científico, quiénes van a formarlo, porque lo cierto es que hay muchísima investigación sobre el tema. Si hubiera estas posibilidades de hacer un fracking, digamos, sustentable, pues ya ya se estaría haciendo en varios de los lugares donde se ha eliminado precisamente por el terrible daño ambiental y lo que genera además, que es como esto te da una salida rápida para explotar lo que necesitas, pero se te acaba pronto también, tiene un tiempo de vida corto y sale muy caro todavía hacer las cosas que nos estuvieron diciendo en la conferencia, muy, muy, muy caro, lo que hace pensar que Pemex tendría con la situación económica que tiene, pues también que echar mano de iniciativa privada y entonces ahí vuelve a ser el mismo conflicto y el mismo dilema. Pero a mí me parece muy sano, Julio, que la presidenta haya planteado al país así abiertamente un dilema que tiene, que efectivamente es cómo resolver algunos asuntos en términos económicos que también se requieren para la población. Eso me parece muy sano, muy honesto, y que haya dicho que se discuta. Esto va a llevarnos como 2 meses, pues ahí está, abierto a la sociedad. No tan así el director de Pemex y la secretaria de Energía. Recuerdo mucho que cuando estaba viendo la conferencia, algo dijo el director que se negaba a hablar y decir la palabra fracking, y de pronto decía, se tiene que estimular ¿no? Y dices estimular, o sea, es así, fractura hidráulica, o sea, ¿para qué estamos inventándonos términos que ya más o menos conocemos, ¿no? Creo que sí ha sido complicado y que pues lo mejor que se puede hacer es que haya discusión, que se hable, que hablen los especialistas, que hable este comité técnico, que todos estamos muy interesados en saber quiénes son y qué van a decir el miércoles, y que hablen también, como bien dice Arturo,
las personas que han estado investigando esto muchísimos años. Hay, insisto, muchísima información, hay documentales, cualquiera puede estar buscando todo lo que se sabe sobre el tema. Las comunidades, por supuesto, como las de la Huasteca, que se han declarado incluso libres de fracking desde hace tiempo, y que tenían ya una batalla ganada. Es como cuando los del aeropuerto del AIFA, bueno, los de Texcoco decían aquí no, y Andrés Manuel López Obrador tuvo la sensatez de escucharlos cuando parecía que ya estaba todo perdido, y ellos mantenían esa resistencia, y yo creo que eso también va a pasar en muchas comunidades, van a mantener esa resistencia porque claramente van a ser las primeras afectadas. Es que también a eso hay que considerarlo, ¿no? A los que primero les va a afectar, pues es a los primeros que hay que oír, porque pues porque son los primeros implicados. Entonces, bueno, pues esperemos a ver qué pasa este miércoles, qué es lo que dicen, y creo que es muy sano que desde distintos espacios de comunicación podamos estar abriendo esta discusión tal y como lo planteó la presidenta Sheinbaum. Bien, Daniela, gracias. Información antes de seguir con el ritmo de esta mesa. ICE detiene al empresario Rafael Saga Tawil. La FGR lo busca por delincuencia organizada y lavado de dinero. Eso dice Milenio, así es que pues, es información confirmada. Evidentemente, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detuvo al empresario Rafael Saga Tawil con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recuerdo que esto particularmente se refiere a una empresa que se creó en su momento para regularizar créditos de Infonavit y para revisar carteras vencidas y cosas por el estilo, y se firmó cuando Alejandro Murat era el director del Infonavit con Enrique Peña como presidente de la República. Luego llegó el siguiente director. Seguramente ustedes que son más memoriosos que yo recordaremos el nombre, pero luego se hizo ahí una revisión y se encontró, ese nuevo director de Infonavit encontró que pues había habido muchas irregularidades, pero se acordó entregarle, si no me equivoco, 5,000 millones de pesos de indemnización a la empresa por haberle rescindido el contrato. En fin, el punto está en que ha sido detenido este personaje. En fin, Salvador, tema sencillito para que no digan aquí que complicamos mucho las cosas. ¿Cómo vas viendo el asunto del estrecho de Hormuz, Donald Trump, sus amenazas bélicas y demás temas, Salvador? Sencillito, ¿no, Daniela? Facilísimo, facilísimo. Facilísimo, sí, como no, bueno, pues, ¿qué tal, no? Un día estamos a un paso de que se resuelva el conflicto y amanecimos lunes con el conflicto otra vez encendido, con Donald Trump amenazando con disparar, atacar a los barcos iraníes, y con un endurecimiento nuevamente de la postura frente a esas negociaciones con Irán. Está verdaderamente enredado Donald Trump en ese conflicto que le está dejando cada vez más costos por todos los frentes, los costos económicos que se están resintiendo en todas partes del mundo, pero se están resintiendo también en los bolsillos de los estadounidenses, se están resintiendo en la base electoral de Donald Trump. Hay un rechazo creciente, según las encuestas, a la intervención de los Estados Unidos en ese conflicto con Irán y su alianza con Israel. Entonces, se le complican las condiciones y las presiones a Donald Trump en esas circunstancias. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que va a pasar en el encuentro en España, en este encuentro de dirigentes gobiernos progresistas, exactamente, como respuesta al encuentro que se hizo hace algunas semanas en Estados Unidos, en la que Trump convocó a los líderes, el escudo de América le llamó a esa reunión, que estaba ahí Bukele en primera línea, Milei, es decir, toda la derecha
latinoamericana controlada por Donald Trump, y ahora vamos a tener un encuentro donde España, México, Brasil y Colombia sean protagonistas, además de otros dirigentes de la América Latina y de España, en el cual pues habrá muchas luces interesantes de cómo puede surgir un frente iberoamericano para responder o resistir a Donald Trump. Hasta ahorita hemos visto que la defensa, cuando hay un caso de Brasil, de España, una presión de los Estados Unidos a México, a Colombia, resistimos de manera prácticamente aislada como país, con algunos apoyos de los países, digamos, con los que hay coincidencias progresistas, que son estos que acabo de mencionar, pero la participación de Claudia Sheinbaum, de Lula, de Petro, del presidente español, de Pedro Sánchez, será muy importante, además de otros líderes de la región, ver cómo responden frente a Donald Trump y ver la manera de que se genere un movimiento que puede tener mucha base social. Ya lo hemos visto en el tipo de ayuda que se está desarrollando para defender a Cuba de una posible intervención. Entonces, es muy importante lo que vaya a salir de esa cumbre este fin de semana en España, y el papel que tenga ahí Claudia Sheinbaum y las definiciones progresistas, muchas de ellas, estas que dijo Arturo, que Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, cercano en su tiempo a Evo Morales, le vino a plantear a Claudia en México. Es decir, este dilema de las izquierdas entre progreso y desarrollo y extractivismo y cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que ahí van a surgir muchas definiciones interesantes para el progresismo iberoamericano. Salvador, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas del tema sencillito de Trump, Hormuz, el estrecho de Hormuz, el amago de acciones bélicas contra embarcaciones en aquel lugar? En fin, ¿qué nos dice sobre ese tema, Arturo, por favor? Bueno, mira, hay tantos ángulos, Julio, sobre el asunto, que estaba pensando yo en lo que decía un mecánico muy populachero ahí en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, que arreglaba mi bochito hace muchos años. Cuando llegaba otro mecánico a querer darle lecciones sobre cómo arreglar un motor, y entonces decía, este cuate le quiere vender chiles a Clemente Jacks. Es el caso de Donald Trump queriéndole enseñar sobre la Biblia y los principios cristianos al Papa León, que ha merecido una respuesta que ya tú reseñabas. Y ese plano de lo espiritual, que incluyó la publicación de una imagen generada por inteligencia artificial, donde Trump aparece en el papel de Jesucristo, que provocó un gran debate entre distintas denominaciones de cristianos y católicos, y subrayó el distanciamiento que ha habido ya del gobierno trumpista, o profundizó ese distanciamiento, porque siempre ha estado lejos el actual papa de lo que es el trumpismo. Pues es otro de los flancos en los que Trump le va fallando la estrategia, quiere pelearse con todos. Un día nos dice que Irán ya no tiene ninguna capacidad de respuesta frente a un bombardeo, al otro pide negociar, luego revienta la negociación. Estamos en manos de personajes que son muy, muy peligrosos, y que lo son porque representan a un complejo financiero militar que es el que realmente manda, pero tienen también sus modos, le ponen su propia sal, especialmente para obtener ganancias el propio Trump y su círculo. Seguimos viviendo en un momento de riesgo. El ataque a Irán, por supuesto, no terminó como Trump pensaba,
cualquier revisión que hacen los expertos en la materia y los periodistas especializados, pues da cuenta de que los objetivos que fueron anunciados por Estados Unidos desde un principio no se han conseguido, y pues el mundo seguirá en vilo mientras en las gasolineras de Miami la gasolina cuesta ya 40% más. Híjole, bueno. Daniela, sobre este mismo tema, ¿cuál es tu punto de vista? Ya que dijimos que es un tema suavecito y sencillito, Daniela. Que nos está y que nos va a definir y a marcar muchas cosas para lo que, pues para todo el planeta, ¿no? Ya lo dijeron las autoridades de Irán, el tema, el estrecho de Hormuz, pase lo que pase, no va a volver a ser gestionado de la misma forma. Hay todo un cambio. Hay un cambio que es importante y que tiene que ver con cómo se gestiona el paso del estrecho de Hormuz, que ya no va a ser igual. Y por otro lado, también en la ingeniería financiera, que ese igual es más lento, es igual va a cambiar, pero ya el hecho de que empecemos a ver con normalidad el uso de los petroyuans va a empezar a mover cosas relacionadas, porque durante todos estos años la capacidad de Estados Unidos de establecer sanciones a diestra y siniestra, estas medidas unilaterales, ha tenido que ver con predominio del petrodólar, ¿no? Eso ya no va a ocurrir o por lo menos no en esas medidas, y creo que es una de las cosas que también se van a modificar estructuralmente, espero que para bien. Ahora, para llegar a esos estados, primero tenemos que pasar este momento, que sí es muy, muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque Donald Trump, y como lo hemos visto en esta locura de niño berrinchudo que se pelea con todos, se pelea con los de su partido, se pelea con los influencers que lo seguían, se pelea con el Papa, se pelea con quien se le ponga enfrente y que no le diga las cosas como quiere. Eh, Podría hasta ser motivo de muchas bromas si no fuera porque tiene la posibilidad de matar gente. Y eso es lo que ha estado haciendo. Ayer mismo, una nueva lancha aquí en el Pacífico, 2 lanchas con 5 personas que mataron, llevan 160 o poco más de personas asesinadas acá, por no hablar de lo que ha significado las muertes en Palestina, en Irán, en Líbano, en todos estos meses, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos en este momento. Eso es la parte muy delicada, lo decía la semana pasada. Cuando está acorralado, pues es más peligroso porque hace cualquier tipo de tonterías, pero sobre todo porque no está dispuesto a ceder y porque por quien parece que tiene la llave de que se llegue a una posibilidad de acuerdo en esa región es Israel, y Israel no está dispuesto a entregar esa llave. Trump insiste en seguir esa línea de lo que se piensa lo mismo, que yo no soy de la idea de que lo ha arrastrado a algo que no quería Donald Trump, porque eso es también quitarle un poco de responsabilidad a Donald Trump. Trump ha decidido ir con Netanyahu en esta aventura en contra de los intereses de mucha gente, incluso de su propio equipo, que no tenían eso en el objetivo, pero lo ha hecho con total conciencia y responsabilidad de lo que implica, y eso lo vemos cuando dice, esta noche se acabará una civilización entera, con esa absoluta impunidad. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar, espero, yo no soy tan optimista de los buenos resultados de lo de Barcelona. Me parece importante, me parece bueno que la presidenta Claudia Sheinbaum se haya animado a ir y a dar ciertos pasos para buscar otras opciones que sean alejarnos un poco de esta insistencia de Estados Unidos de controlarnos, pero no sé qué puedan o qué se pueda concretar. O sea, que básicamente yo creo que la única forma de que esto se concrete es que pues metan a la cárcel a este par de criminales. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, estamos a menos de 2 meses ya, 59 días o algo así, del Mundial de Fútbol. Hubo una cascarita en la Ciudad de México este fin de semana, cascarita y protesta por los desaparecidos, en un movimiento que parece que va creciendo, al menos con la idea, la intención
de tener visibilidad en el contexto del Mundial. Ya estuvo la protesta de productores y agricultores, transportistas en días pasados, que retoma la protesta anterior, pero que además advirtieron que van a boicotear o se van a manifestar activamente en el Mundial. ¿Cómo vas viendo la evolución de esas protestas? La CENTE, que también está ahí latente su eventual participación. ¿Cómo ves el tema, Salvador? Sí, me parece que el Mundial va a ser una ventana para mostrar ciertas inconformidades sociales o de grupos, porque como lo vimos en esta cascarita, en esta ocasión, ahí en lo que fue lo que era la Glorieta de La Palma, me parece que es de los familiares de desaparecidos y muestran su causa. Es decir, utilizan este tema del fútbol para poder mostrar ante el mundo una circunstancia. El Mundial, pues vamos a estar en la vista de toda, de manera internacional, y vamos a ver estas tipos de manifestaciones cada vez más cotidianas de distintos grupos y de distintas causas. Me parece que eso va a ser una constante en el Mundial, que hay una serie de protestas, por ejemplo, alrededor del estadio Azteca, antes Estadio Azteca, ahora Estadio Ciudad de México o Banorte. Esas protestas sobre gentrificación alrededor, que es de comerciantes, de gente que se ha visto afectada en sus viviendas, de incluso asuntos que tienen que ver con ciclovías, las sexoservidoras en ciertas zonas de Tlalpan y otros lugares que han sido o pretenden ser removidas. Se van a juntar un montón de causas en estas fechas futboleras, y faltan menos de 60 días. Vamos a tener un mundial muy, muy politizado, por una parte en México, con ese tipo de manifestaciones, y probablemente en Estados Unidos con el tema de protestas que tengan que ver con las políticas migratorias de Donald Trump, que tengan de la sociedad estadounidense organizada contra Donald Trump en estas manifestaciones de no reyes que hemos visto. También se asoman y se anuncian manifestaciones de ese tipo. No he puesto particular atención si en Canadá habrá algo similar, pero por lo menos México y Estados Unidos van a ser vitrinas de denuncias locales y de problemas locales que hay en nuestro país y en Estados Unidos. Eso me parece que no nos vamos a escapar de esa circunstancia, y van a tener que ser muy hábiles las autoridades de seguridad pública en México para respetar la libre manifestación y a la vez pues tener más o menos controlado y pacífico la seguridad alrededor de los estadios. Bien, Salvador, gracias. Arturo Cano, bueno, antes de seguir adelante, déjenme compartir con ustedes información que desde el inicio del programa estaba ahí, pero estábamos esperando que hubiera plena confirmación de que está desaparecido el presidente municipal de Taxco, Guerrero, padre del director del hospital IMSS Bienestar, ahí en esa misma población. Se dice que el presidente municipal fue a reunirse con los secuestradores de su padre y ahora está desaparecido. Es información, como se dice, información en proceso. Iremos viendo los detalles conforme vayan surgiendo. Arturo Cano, pues girando un poquito la mirilla, ¿qué onda con Morena? Que dicen que ya se va los principales personajes directivos, como son Luisa María Alcalde en la presidencia y Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización. ¿Qué ha sabido el reportero Arturo Cano? Pues eso dicen, Julio. Dicen las columnas desde hace meses, ¿no? Sí. Algunas columnas de esas sin firma, unas que se sueltan con 20 exclusivas a la semana, a veces medio la tienen a una, y entonces dicen que, como lo leyó usted en esta columna, ha ido creciendo la bola. El día de hoy ya
extendieron a un tema ya que suena a guerra interna o a mensaje sucio, como se le quiera llamar, hablando de que entre las razones por las que se iría Luis Alcalde estaría el manejo de los dineros del partido, ¿no? Flaco favor se hace. Le preguntaron a la presidenta en la mañanera y hasta donde entiendo no confirmó, pero tampoco negó la aseveración. Lo que me dicen de fuentes de Morena es que ya es un hecho la salida de Luisa María y también la de Andrés Manuel López Beltrán. No está claro el sustituto, pero ya es un hecho. Es curioso que sea en este momento justo cuando van a empezar las encuestas para definir a sus coordinadores, sus candidatos y candidatas en realidad, pues que se dé este proceso, porque quienes han estado al frente del partido en los últimos meses, pues mal que bien han conducido ese proceso, entonces corta digamos, un camino que ya llevaba una parte recorrida. Recordemos que la presidencia, la dirección encabezada por Mario Delgado, fue extendida con el argumento de que debía conducir el proceso que había iniciado. Sí. En 2022, si mal no recuerdo, el Congreso de 2022. Bueno, pues en este caso parece que eso no va a funcionar. A un año de las elecciones y a un ratito de que comiencen las encuestas, pues hay este cambio y creo que lo que queda claro es que lo que no está definido, más allá de la personalidad de quienes han estado al frente de Morena, lo que tiene muy claro el segundo piso de la Cuarta Transformación es cuál debe ser la relación entre la presidencia de la República y el partido, cuáles son los límites, cuáles son las responsabilidades que le corresponden a cada uno, porque el partido, por más que sea el partido del gobierno, no puede ser solamente una cámara de eco que ocurre en la mañanera. Bien, Arturo, gracias. Daniela, vamos entrando a los postrecitos, así es que dinos qué quieres poner sobre la mesa ya en esta parte final del programa, Daniela. Bueno, yo solo invitar a la gente a que participen en esta jornada cultural antifascista que va a ser el domingo y que creo que pues es un festival para encontrarnos, para pensar, para repensar. Creo que es un buen momento justamente por lo que está diciendo Arturo, por lo que hemos estado platicando acá y por la posibilidad que tenemos nosotros de poder discutirlo sin tener el miedo que nos estén persiguiendo como puede ocurrirle a los de la Revolución Ciudadana en Ecuador o en otros lugares. Creo que es un momento justo para que discutamos las rutas hacia el tipo de o los marcos en los que queremos mover lo que se ha llamado esto de la Cuarta Transformación, lo que cada quien pueda entender dentro de las múltiples izquierdas que hay, de lo que queremos o necesitamos, y que es un momento necesario para que revisemos qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, para que entendamos también el momento histórico en el que estamos, muy delicado, pero también con muchas posibilidades desde acá de hacer cosas. Entonces, pues eso, a quienes están acá, a quienes lo puedan seguir, que participen, que pensemos que no solo es necesario estar organizados, sino estar también conscientemente organizados y además participar más allá de las elecciones, las consultas, así como le exigimos al partido de Morena que no, y a quienes son sus militantes, que no vayan solo atrás de la presidenta como cámara de eco, que creo que es una cosa que hemos hablado aquí varias veces. También creo que la sociedad tiene que asumir el rol que le toca para impulsar realmente los cambios que necesita este país desde los distintos sectores en el que cada uno está. Bien, Daniela, gracias. Salvador Frausto, postrecito que no sea beisbolero o beisbolero, si tú quieres, desde luego. Salvador, como tú desees.
Claro, Julio. No, sobre Morena, a mí me parece que la clave en los posibles ajustes en la dirigencia de Morena, incluso posibles ajustes en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la clave para entender eso, según explican las mismas personas de Morena, es este llamado que hizo la presidenta Sheinbaum a que el que quiera competir por una candidatura tiene que dejar su puesto. Entonces, si alguien del gobierno quiere ser diputado, senador no es el momento, quiere ser diputado local, federal, local, o quiere ser gobernador, tiene que dejar su puesto en el gobierno o en el partido. Entonces, ahí me parece que es la ventana en la cual figuras como Luisa María Alcalde o Andrés Manuel López Beltrán tendrán una salida hacia alguna posición de elección popular. Entonces, ¿por qué? Porque la operación política no está contenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchos refieren a aquella reunión en Palacio Nacional que se prolongó horas con los dirigentes del partido y de legisladores y los dirigentes en las cámaras legislativas en Palacio Nacional, cuando no se veía que se pudiera aprobar el plan A de su reforma electoral, y que hubo un regaño muy fuerte a los dirigentes políticos, en el cual no está ella contenta, satisfecha con la conducción política. Y lo hemos visto en varios frentes, desde que no le cuidan las leyes, que eso es algo tremendo, ¿no? Que vienen con errores, que incluso el fenómeno de la folclórico, si queremos, de la funcionaria que apareció tomando el sol en Palacio Nacional, hasta pues que no salgan como se plantean las reformas que ella propone para el Congreso, y pues el trabajo del partido. O sea, Claudia crece, pero la imagen de Morena está muy lastimada, los principales dirigentes legislativos están mal vistos. Morena no crece como marca que sea bien vista por la sociedad. Está mejor vista que el PRI, que el PAN, pero eso no es un salvamento. En cambio, Movimiento Ciudadano crece la marca y crecen las figuras, la popularidad de sus dirigentes principales, los que van a buscar puestos importantes en los próximos años. Sin embargo, Morena no parece tener cuadros que abonen a que acompañen a la presidenta. Entonces sí, me parece que vienen cambios en los sectores de operación política, y que la puerta o el camino ya está indicado, es decir, renuncien a sus cargos y compitan por espacios legislativos. Ya quisiera ver yo, Salvador, que Alfonso Durazo deje la gubernatura de Sonora para ser presidente del Consejo Nacional de Morena, o que Adán Augusto deje el Senado para ser coordinador de una circunscripción. Sí, sí. Ahí habrá que ver todo eso con mucha atención. Arturo, postrecito, por favor, y quienes nos están viendo no se vayan, porque enseguida, terminando esta mesa, vamos a tener un trabajo de nuestro compañero Alejandro Meléndez justamente sobre la cascarita futbolera en el contexto de los desaparecidos de México y en el contexto mundialista. Por favor, acompáñenos terminando el programa, esta mesa. Arturo, postrecito. Un postrecito con ritmo de samba, Julio. En el llamado de este nuevo grupo, de esta iniciativa, la movilización global progresista, que de alguna manera viene a reemplazar a sucesivos intentos que comenzaron con el Foro Social Mundial, etcétera, hubo una incorporación tardía de México. La presidenta anunció apenas que viajaría a Barcelona. Por eso no aparecía, incluso entre la lista de oradores, de invitados, donde hay figuras de América Latina, de Europa, de la izquierda del mundo. Me llamó la atención a mí un llamado que hace en la página de esta
iniciativa, GPM, el llamado que hace el presidente de Brasil, Lula, porque habla de este espacio como un espacio para reorganizar a las fuerzas progresistas frente a los ataques a la democracia y el avance de la extrema derecha en todo el mundo. Pero tiene una línea que yo creo que debería ser atendida por toda la izquierda latinoamericana y particularmente por la 4T aquí en México. Dice Lula, debemos volver a creer en la organización de la sociedad civil, los movimientos sociales y los sindicatos. Nomás ahí la dejo para la reflexión. Órale, muy bien. Gracias, Arturo Cano. Gracias, Salvador Frausto. Gracias, Daniela Pastrana. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien en esta que empieza aquí. Gracias. Hasta luego.